Pues nuevamente les saludo, es una alegría que podáis estar en directo. Hay algunos que me han escrito porque los horarios no les acompañan, ¿eh? Entonces agradecen luego el envío del audio o lo ven luego también en YouTube. Incluso algunos lo ven varias veces durante la semana, ¿no? Eso nos alegra muchísimo, así que aunque no puedan estar en directo, pues sentimos también que nos acompañan, que oran por nosotros y con esa alegría y ese entusiasmo pues nos aprestamos a tocar esta cuarta lección ya. Parece mentira qué rápido van pasando las semanas, ¿no? Y Ya, entonces bueno, Mónica, voy a poner cuidado, pues, bueno, chao, mamita. vamos a tener que... Ahí estás, ahí está. Bueno. Están todos silenciados ahora, así que tened cuidado de no abrir los micros, ¿vale? Vamos a orar y comenzar con la clase de hoy. Amado Padre, queremos darte gracias por esta noche, gracias por la oportunidad de reunirnos a través de este medio, algunos en otros horarios del día, quizá a la mitad de la tarde o aún más temprano. Gracias porque pueden disponer de este rato, Señor, para abrir tu palabra, para considerar estos temas que edifican nuestra vida cristiana y, como se titula esta clase, nos permiten crecer en la gracia. Recordamos a Pedro dando ese consejo al final de su primera carta: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y ese nuestro anhelo, nuestra expectativa, que tú nos ayudes y a través de tu Espíritu hables hoy a nuestros corazones. Nos ponemos así en tus manos, orando agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues voy a compartir la pantalla y entonces comenzamos a desarrollar el tema. Ahí estamos. La nueva vida en Cristo. Paso número 4, Señor de todo. Muy bien. Tenemos la imagen simpática, como siempre, de una persona que está meditabunda. ¿Quién manda en mi vida? Al final de la clase, como siempre, vamos a dar respuesta a los falsos o los verdaderos, pero bueno, nos interesa también repasarlos ahora porque tiene que ver con el tema de una manera muy concreta. Tengo el derecho de controlar mi propia vida. Vivimos en un mundo donde continuamente se nos lanza ese mensaje. Tienes derecho, reclama tus derechos, vive como quieres. ¿Qué es lo que te manda el corazón? ¿Cuántas películas hay donde ese es el mensaje? Haz lo que te diga el corazón, ¿no? Y vamos por la vida viviendo a nuestro antojo, ¿no? Luego, otra cosa que escuchamos mucho: si rindo el control de mi vida a Cristo, Él me quitará todas mis diversiones, ¿no? Y eso lo hemos oído más de una vez, que la gente cree que aquellos que vamos a la iglesia los domingos somos gente triste, gente que no sabemos reírnos, que no sabemos disfrutar de la vida. Realmente, qué engañado, cómo el Satanás ha engañado al mundo para que crea que la vida cristiana es una vida aburrida. Y luego dice: yo sé cómo manejar mi vida, nadie más tiene derecho a mandarme. Y esto ya tiene más que ver no solo con lo que recibimos de fuera, sino con una actitud personal, el orgullo, los derechos propios, la demanda de organizar y manejar nuestra vida como a nosotros nos da la gana. La primera pregunta que encontramos en el título con negrita es: ¿quién es mi dueño? ¿Quién es mi dueño? Uno de los títulos más usados para referirse a Cristo es Señor. Aunque el mundo de hoy vive en rebeldía contra Dios, un día toda rodilla se doblará ante Cristo y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y tenemos la lectura de Filipenses 2, 10 al 11, pero yo voy a leer desde el versículo 5, porque es muy interesante todo este párrafo. Así que vosotros sentid esto mismo que Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, todos estos versículos en algunas Biblias, por ejemplo en la versión que yo tengo, están escritos en la forma en la que encontramos los salmos o algunas profecías o los proverbios o el cantar de los cantares. Es decir, parecen ser el texto de un verso de una canción que la iglesia primitiva entonaba. Hay varios paralelos de este párrafo con la profecía de Isaías 53. Isaías 53 es el capítulo que describe al Señor en la cruz del Calvario con una mirada externa, ¿no? A él se le observa desde fuera y decimos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ese precioso capítulo de Isaías 53 es un observador externo que mira hacia Jesús en la cruz y le ve padecer y tiene expresiones verdaderamente extraordinarias. Este capítulo y Filipenses 2 parecen estar en un paralelo muy interesante. Ahora, obviamente como una canción no es una declaración completa de la naturaleza y obra de Cristo. Veremos otras cosas que otras partes de la Escritura nos dicen acerca de él, la epístola a los Colosenses, Romanos, el propio Apocalipsis. Realmente tenemos muchísima más información que la que está condensada aquí. Sin embargo, aquí encontramos características claves de la persona del Señor. Por ejemplo, que existió siempre como Dios, siempre existió como Dios. Luego, que es igual a Dios, ¿por qué? Porque Él es Dios. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aunque es Dios, en tercer lugar, se convirtió en hombre para cumplir el plan divino de salvación para la gente. En cuarto lugar, no solo tenía la apariencia de hombre, en realidad se convirtió en hombre para identificarse con nuestros pecados. Aunque él nunca pecó, nunca hizo nada malo, sin embargo, él vino a ser como cada uno de nosotros. Y nos dice más, voluntariamente se despojó de sus derechos divinos, de sus privilegios y de la posición, incluso podríamos hablar de ese amor, de esa unidad con el Padre tan especial que él había vivido desde la eternidad, ¿no es cierto? Le vemos aquí en una dependencia, le vemos buscando al Padre en oración, le vemos esforzándose a una vida de comunión con su Padre. De hecho, pasaba noches enteras en oración. Luego le vemos que muere en la cruz por nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos que enfrentar la muerte eterna. Por esa razón, Dios le glorificó por su obediencia y lo levantó a su posición original, es decir, está a la diestra del Padre, desde donde reinará por siempre como nuestro Señor y juez. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer menos nosotros que adorarle y consagrar nuestras vidas a su servicio? Por eso, ante esta declaración de que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, encontramos la primera pregunta de nuestro manual hoy. ¿Qué significado tiene la expresión Jesucristo es el Señor de mi vida? Pues una respuesta sugerida es esta, que es Él
que Él es quien gobierna toda mi vida. Ese es el significado de esta expresión. Jesucristo es el Señor de mi vida, es Él quien gobierna toda mi vida. Tenemos que recordar que cuando hablamos de Señor, es un término que se refiere en primera instancia a alguien que tiene el derecho absoluto para gobernar. Y en el Nuevo Testamento, la palabra Señor se refiere al señorío incondicional de un dueño sobre personas y propiedades por igual. Tenemos que recordar que en aquel tiempo había muchos señores, había mucha gente que vivía en esclavitud. La sociedad estaba organizada de una manera completamente diferente. Por lo tanto, señor denotaba un señorío incondicional de alguien que era el dueño de personas o de propiedades. Aquí se está hablando de que se le ha dado el nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y le dice el verso 9, y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre describe su naturaleza esencial y lo ubica por encima y más allá de todo como Señor. En el Antiguo Testamento diríamos que el sinónimo de la palabra Señor era soberano, era el soberano. Casi hoy la palabra casi es déspota. En realidad nosotros hoy es una palabra antidemocrática. Un déspota es una persona que ejerce su autoridad de una manera tiránica y tenemos un concepto muy bajo de un déspota. Pero lo que se estaba queriendo decir en el Antiguo Testamento es que era una persona que tenía la palabra final, la autoridad total, la soberanía completa sobre las demás personas sobre las que gobernaba. Y en este sentido, Dios es el Rey soberano del universo. Y eso es lo que le ha conferido al Señor Jesucristo. A través de la exaltación, ahora ese título le pertenece a Jesús por derecho propio, como Dios hecho hombre. Ahora bien, el segundo punto es por qué merece tener Cristo el control sobre mi vida. La lectura de Colosenses capítulo 1:16 nos va a decir que esto es porque Él creó todas las cosas. Dice, en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, señoríos, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que Colosenses 1:16 es una de las declaraciones más firmes acerca de la naturaleza divina de Cristo dada a conocer en la Biblia. Cristo aquí no es solo igual a Dios, Él es Dios, y como imagen del Dios invisible, Él es la exacta representación de Dios. No solo refleja a Dios, sino que también nos revela a Dios como primogénito de toda creación, tiene la prioridad y la autoridad como príncipe en la casa del rey. El Señor Jesús vino del cielo, no salió del polvo de la tierra. Él es Señor de todo y Él es completamente santo y tiene autoridad para juzgar al mundo. Por lo tanto, es supremo sobre toda creación, incluyendo el mundo espiritual. Por lo tanto, nosotros, al igual que los creyentes de Colosas que estaban recibiendo esta carta y estas palabras del versículo 16, debemos creer en la deidad de Jesucristo. Es decir, que Jesús es Dios. Si no, nuestra fe cristiana en realidad es hueca, mal dirigida y sin sentido. Aquí en el versículo 16 estamos reconociendo una de las verdades centrales del cristianismo. En Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, en los cielos y en la tierra, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Luego tenemos segunda a los Corintios, capítulo 5 y versículo 15. Y dice allí el apóstol Pablo, y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
¿Por qué merece tener Cristo control sobre mi vida? Porque Él murió y resucitó por mí. El apóstol Pablo estaba tan asombrado del amor de Cristo que servirle y honrarle llegó a ser para Pablo el eje motivador que controlaba toda su vida. Él en los versículos 14 al 17, aquí que no vamos a leer hoy por el tiempo, describe este amor que llevó a Cristo a la cruz para morir por los pecadores. ¿Por qué murió? Bueno, murió para que nosotros vivamos por Él, para que vivamos juntamente con Él, lo va a decir luego Pablo a los tesalonicenses, y aquí dice para que vivamos para Él. Fijaos qué interesante estas declaraciones. El Señor murió para que nosotros vivamos por Él. Primera de Juan 4:9, si lo queréis apuntar, no lo vamos a explicar mucho, pero Primera de Juan 4:9 dice precisamente eso. Eh, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Luego, Primera Tesalonicenses 5:10, para que vivamos juntamente con Él. Y esto tiene que ver con el día en que seamos llevados a la presencia del Señor. Pero aquí, en 2 Corintios 5:15, dice que el Señor murió para que nosotros vivamos para Él. Por lo tanto, no puede haber egoísmo en el corazón del creyente que entiende el amor de Cristo. El creyente que entiende este amor, es decir, Cristo murió para que vivamos por Él, murió para que vivamos juntamente con Él y murió para que vivamos para Él. Cuando yo comprendo la dádiva, la muerte de Cristo en mi lugar y su resurrección, entonces entiendo el amor del Señor. ¿A quién pertenece mi vida ahora? Pues por supuesto, mi vida pertenece a Cristo. Ya lo hemos mirado también en otra lección, que fuimos comprados por precio. El Señor pagó derramando su sangre el precio de nuestro rescate y ahora cada uno de nosotros le pertenecemos. Ahora, eso es un hecho, es algo ya afirmado espiritualmente hablando, mi vida pertenece al Señor. Ahora, yo lo tengo que practicar, yo tengo que rendir mi vida, yo tengo que dejarle tomar el control de mi vida, yo tengo que asumir esa realidad y permitir que Él me llene por completo y que Él sea el que lleva adelante mi experiencia de vida aquí sobre la tierra. Así que, ¿quién es mi dueño? Es el primer apartado que hemos respondido esta noche. Ahora tenemos la respuesta, mi respuesta. Y el punto 3 dice, si Cristo es mi dueño, ¿cómo debo corresponderle según 2 Corintios 5:15? Que es también la cita que acabamos de leer. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió y resucitó por ellos. Entonces, la forma que yo he encontrado para responder a esta pregunta es no viviendo para mí, sino para Cristo cada día de mi vida. Así que Cristo murió para que pudiéramos vivir por medio de Él. Y esa es nuestra experiencia de salvación. La vida eterna por medio de la fe en Jesucristo es una vida que comienza aquí sobre la tierra. Él murió para que pudiéramos vivir para Él y no para que vivamos para nosotros mismos. En este sentido, somos llamados a experimentar una vivencia de servicio, de entrega. Alguien dijo muy bien alguna vez, Cristo murió nuestra muerte por nosotros para que nosotros podamos vivir la vida para Él. Cristo murió nuestra muerte por nosotros para que nosotros podamos vivir la vida para Él. Si un pecador ha ido a la cruz
y ha sido salvo, ¿cómo puede pasar el resto de su vida viviendo egoístamente? Es decir, cuando yo me planto a los pies de la cruz y veo allí al Señor ocupando mi lugar, muriendo la muerte que yo merecía, recibiendo sobre sí el castigo de los pecados de los que yo me había hecho acreedor por mi maldad, por mi desobediencia, por vivir lejos de Dios. Ahora, ¿cómo luego de contemplar eso yo voy a pasar el resto de mi vida viviendo egoístamente, viviendo para mí y sin permitir que Él realmente controle mi vida? Tengo una nota aquí de una historia algo antigua. En 1858, Frances Ridley visitó Alemania con su padre, el cual estaba en tratamiento por una enfermedad en sus ojos, y mientras estaba en la casa de un pastor, esta mujer, era una mujer, Frances Ridley, vio en la pared un cuadro de la crucifixión con una inscripción: yo hice esto por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Y ese cuadro en la pared impactó su vida. Ella tomó una hoja de papel y rápidamente escribió un poema basado en ese lema, pero no le gustó, no quedó satisfecha con los versos, de modo que arrojó el papel al fuego de la chimenea. Pero por alguna razón, a veces el fuego ardiendo genera corrientes de aire, el papel no se quemó, más bien volaba y caía otra vez al piso. Así que su padre, más tarde, tomó el papel, lo leyó y le animó a que lo publicara. Y hoy en día es una canción, un himno ya muy antiguo que se canta en muchos países en el mundo y cuya letra dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Cristo murió para que nosotros pudiéramos vivir por medio de Él y para que pudiéramos vivir con Él. Ahora tenemos una cita en el punto 4 verdaderamente extraordinaria. Yo recuerdo en mi experiencia espiritual, 20, 21 años, ser tremendamente impactado por este versículo. Me abrió la mente, me abrió el corazón a una dimensión de vida cristiana que yo todavía no había vivido ni experimentado realmente. Y a partir de ahí mi vida fue transformada. Gálatas 2:20. Dice el apóstol Pablo aquí: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo da un resumen de lo más esencial de la vida cristiana. Dice: explique la siguiente frase: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Bueno, aquí a lo mejor deberíamos hacer un paréntesis, ¿no? Y dejaros un ratito para trabajar personalmente, a ver de qué manera podrías plasmar con vuestras propias palabras lo que significa: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cada vez que una persona confía en Cristo para su salvación, experimenta una participación espiritual en la crucifixión de su Señor y en su victoria sobre el pecado y la muerte. Es decir, es como si Dios me tomara y me colocara en Cristo, allí en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros hemos muerto juntamente con Él. De una manera espiritual participamos en la crucifixión del Señor y en la forma en que Él venció al pecado y a la muerte. Venció al pecado porque no se rebeló contra su Padre. Venció a la muerte porque resucitó al tercer día. Y dice Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El viejo hombre del creyente queda muerto. Después de haber sido crucificado con Cristo, espiritualmente hablando, ahora hay un
hombre nuevo o la nueva identidad del creyente que tiene el privilegio de que Cristo more en su interior y lo capacite con poder de lo alto para vivir en él. Hay unos cuantos versículos, algunos de ellos ya los habéis mirado la semana pasada en el apéndice, donde teníais allí una lista de dónde estoy con Cristo, realmente, y los 20, quién soy en Cristo, el apéndice 2, pues hay allí muchísima información que podéis añadir a este punto. Pero yo voy a concretar con lo siguiente. Mi antiguo yo fue crucificado con Cristo. Fui separado del poder dominante de la vida pecaminosa y ahora por fe puedo tener victoria con él. Os voy a dar un minuto para que lo copiéis bien, que toméis nota de esta frase un poquito larga. Mi antiguo yo fue crucificado con Cristo. Fui separado del poder dominante de la vida pecaminosa y ahora por fe puedo tener victoria con él. Estar crucificado con Cristo quiere decir que mi vieja vida murió o quedó atrás. Ahora tengo nueva vida en Cristo con poder para vencer el pecado. Así que esto es algo maravilloso, cuando somos conscientes de esta realidad espiritual. Esto lo creemos por la fe. Esta es parte de la información. Esta semana, los que me habéis seguido en el devocional, me habéis escuchado explicar acerca de la revelación de la Biblia, de la inspiración de la Biblia, y esto tiene que ver precisamente con la información que la Biblia nos da sobre cosas espirituales que no sabríamos a menos que el Espíritu Santo las hubiese revelado por medio del apóstol Pablo o de los otros escritores. Y en este sentido, poder saber que el viejo Walter murió con Cristo y resucitó con Cristo, y que ahora Cristo vive dentro de mí, es una información que yo acepto por la fe. La abrazo, la creo y la experimento en mi vida diaria, y por fe puedo alcanzar la victoria con él. Estar crucificado con Cristo quiere decir que mi vida vieja murió, quedó atrás. Ahora tengo nueva vida en Cristo con poder para vencer el pecado. ¿Cómo debo vivir esta nueva vida en Cristo? Pues se nos sugiere aquí, vea la segunda parte de Gálatas 2:20, que dice: y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo hemos sido crucificados con Cristo? Bueno, legalmente Dios nos ve como si hubiéramos muerto con Cristo, porque nuestros pecados murieron con Él. Por eso es que ya no estamos más condenados. En cuanto a la relación, hemos llegado a ser uno con Cristo y sus experiencias son nuestras. Nuestra vida cristiana empieza cuando, en unidad con Él, morimos a la vieja vida, y en nuestra vida diaria, en repetidas ocasiones, tenemos que crucificar nuestros deseos pecaminosos que han tratado de impedir que sigamos a Cristo. Ya lo vimos la semana pasada, los enemigos, el mundo, la carne del diablo, ¿no?, que nos tientan porque tenemos esa vieja naturaleza que a veces tira hacia el pecado. Sin embargo, en nuestra vida diaria, al continuar nuestra batalla contra el pecado, el poder de la resurrección de Cristo está disponible, está a nuestro alcance. No estamos solos. Cristo vive en nosotros y esta es nuestra razón para vivir y nuestra esperanza para el futuro. Por eso aquí he colocado ¿cómo debo vivir esta nueva vida en Cristo? Pues que cada cosa que hago, la hago confiando en Cristo, que ahora vive en mí sin anular mi yo.
Vuelvo a repetir esto, que cada cosa que hago, la hago confiando en Cristo, que ahora vive en mí sin anular mi yo. Lo dijimos también esta semana hablando de la inspiración de la Biblia. El Espíritu Santo tomó al apóstol Pablo y escribió las cartas que uno las lee y rápidamente encuentra el carácter de Pablo. Luego lees las cartas de Pedro y son diferentes, la carta de Santiago, las cartas del apóstol Juan, que es llamado el apóstol del amor. Y esto sigue pasando con nosotros también. Cuando una persona viene a Dios en el nombre de Cristo, Dios viene al encuentro de la persona y ¿qué hace? Trae a Cristo y nos mete en Jesucristo. Me encanta a mí esta idea. Dios me envuelve con su Hijo, pone a Cristo dentro de mí y a mí me pone dentro de Cristo. Esa es una realidad espiritual maravillosa. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios toma mi vida y me mete en Jesucristo. Y toma a Jesucristo y lo mete dentro de mi vida por medio del bautismo del Espíritu Santo, que es un tema que vamos a mirar más adelante. Y entonces se produce eso tan especial. Ahora, ¿eso me anula? No. Walter sigue siendo Walter. Walter va a tener luchas con su antiguo Walter. Walter va a seguir teniendo su carácter, su forma de ser, los rasgos que recibió de papá y de mamá, el carácter que se llegó a formar en la etapa de formación de su vida y incluso tendré que luchar con aspectos pecaminosos de mi carácter. ¿Por qué? Porque Dios no me anula, pero me ha colocado en Cristo, me ha envuelto de Cristo y por lo tanto me ve en Jesucristo. Y yo ahora debo vivir confiado en Cristo. Cada cosa que hago, la hago confiando en Cristo, que ahora vive en mí sin anular mi yo. Punto 6. Seguimos pensando en nuestra respuesta. ¿Cuál es una buena manera para saber si Cristo es el Señor de mi vida? Nos lleva al Evangelio de Lucas, capítulo 6 y el versículo 46. Dice aquí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuál es una buena manera para saber que si Cristo es Señor de mi vida? Bueno, precisamente cuando obedezco a Cristo en todo. Aquí Jesús nos recuerda que nuestro hablar y nuestras acciones revelan nuestra creencia, actitudes y las motivaciones verdaderas de mi vida. Las buenas impresiones que trato de dar no van a durar si mi corazón o si nuestros corazones son engañosos. Lo que está en mi corazón se va a reflejar en mi vocabulario y en la conducta que yo vivo. Y no es suficiente servir de labios bajo el señorío de Cristo. La fe genuina produce obediencia. Un árbol, dijo el Señor, se conoce por sus frutos. La esterilidad de este tipo de fe demuestra el carácter verdadero. Es decir, si yo tengo una fe de palabra, pero no de obra, si yo no vivo la obediencia, puedo ir a la iglesia, puedo cantar, puedo orar, puedo predicar incluso, pero si luego en mi vida personal no se ven frutos de la obediencia a Cristo, entonces cuidado con la hipocresía. La fe que dice pero no hace es una fe hipócrita. Es realmente hipócrita, o no es fe, o no es fe. Es apariencia, es fingimiento. Pero la fe en realidad tiene que obrar por el amor. Jesús no sugiere de ninguna manera aquí que las obras son necesarias para la salvación. Ojo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? No tenía que ver con la salvación. Estaba hablando con una declaración de labios que luego no se hacía efectiva en la forma de vida de aquellas personas. Pero será Santiago más tarde en su carta
el que va a hablar precisamente sobre que la fe verdadera no dejará de producir el fruto de las buenas obras. Si hay fe verdadera, hay buenas obras evidentes para gloria de Dios y para testimonio y para firmeza de mi fe. Por eso, cuando un creyente peca, cuando un creyente duda, cuando un creyente desobedece, una de las primeras cosas que experimenta es dudas acerca de su salvación. Comienza a plantearse, ¿seré realmente salvo? ¿Seré realmente salvo? ¿Por qué? Porque el fruto que está dando su vida no es el que debería dar, que es una vida de santidad, que es una vida agradable a Dios. Si voluntariamente el creyente opta por el pecado, fácilmente va a caer en la incertidumbre y la duda. ¿Seré realmente salvo o no? Y eso es precisamente porque no hay fruto de vida pura, de vida santa. Ahora bien, ¿por qué es tan necesario que rinda mi vida al control de Cristo? Bueno, aquí tenemos las respuestas. No puedo servir a dos jefes, a dos señores. Hay que definir si voy a servir a Dios o servir al mundo. No puedo quedarme a bien con los dos. En Lucas 16:13 lo dijo también el Señor. Lucas 16, versículo 13, dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Luego tenemos que sin Cristo, al timón de mi vida, soy esclavo del pecado. Bueno, antes de entrar a este versículo de Romanos, quiero decirles que el Señor, cuando está diciendo en Lucas 16:13 acerca de no podéis servir a Dios y a las riquezas, muchos fariseos enseñaban que la devoción al dinero y la devoción a Dios tenían compatibilidad perfecta entre sí. Y esto iba mano a mano con la noción popular de que las riquezas terrenales eran un indicio irrefutable de la bendición divina. Fijaos, eso es lo que pensaban los fariseos en los días del Señor. Por eso incluso los sacerdotes tenían todo un comercio montado en el templo y exprimían a los pobres y le sacaban el dinero a las viudas y claro, se justificaban en esas tremendas ganancias con el punto de vista de que si tenían muchas ganancias y les iba bien en la vida, era porque Dios les estaba bendiciendo. Y se consideraban a sí mismos como predilectos de Dios. Ahora, Cristo no condena la riqueza en sí misma. Él aquí está denunciando el amor a la riqueza y la devoción al dinero. Nos gusta, necesitamos tener dinero, hay gente que lo tiene y lo utiliza muy bien, y gloria a Dios por eso. Hay mucha gente que prospera en su vida económica y lo hace con sabiduría y bajo el control y la dirección de Dios. Pero cuando esto es un anhelo como el problema que el Señor enfrentaba, ¿por qué? Porque el dinero ocupa el lugar de Dios en la vida. El dinero se puede convertir en nuestro amo. Y entonces tenemos que examinarnos. ¿Estaré siempre preocupado por él? ¿Doy con generosidad? ¿O solo me retengo el dinero y no quiero nunca compartirlo? ¿Ocupo gran parte de mi tiempo nada más que atareado por mis posesiones? ¿Tengo deudas? El dinero es un amo poderoso y engañador. El dinero promete control, pero a menudo no lo puede dar, ni poder ni control, ni por supuesto la felicidad. Las grandes fortunas pueden ganarse y perderse rápidamente. Por lo tanto, no hay riqueza que compre salud, no hay riqueza que compre felicidad ni vida eterna. Lo mejor es permitir que el Señor sea nuestro Señor, que Dios sea nuestro amo y vivir bajo Él en paz, en seguridad y en dependencia.
Luego sí, Cristo, sin Cristo el timón de mi vida, soy esclavo del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice aquí, ¿o no sabéis que cuando os ofrecéis vosotros mismos a alguien como siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea como siervos del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Sin Cristo al timón de mi vida, soy esclavo del pecado. Necesitamos al Señor como nuestro capitán, como aquel que controla, como aquel que dirige, aquel de quien recibimos instrucción, que nos prepara, nos modela, nos enseña los secretos del oficio en el que estamos aprendiendo. Todas las personas eligen un maestro y eso los moldea. Sin Jesús no tendríamos opción. Aprenderíamos a pecar y el resultado solo sería sufrimiento, separación de Dios, culpa y finalmente la muerte. Pero gracias a Jesús, sin embargo, podemos escoger ahora a Dios como nuestro maestro y siguiéndole vamos a aprender los caminos del reino. Él tendrá la guía y el timón de nuestra vida. Luego dice, un día tendré que presentarme ante el tribunal de Cristo para rendirle cuentas. Este es otro tema súper interesante, lección que vamos a cubrir en un futuro, pero el capítulo 5 de 2 Corintios y el versículo 10, me quedé en 1 Corintios, 2 Corintios 5:10, dice lo siguiente: porque todos nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba el pago según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Todos sabemos que la vida eterna es un don basado en la gracia de Dios, es gratuita, pero tenemos que saber que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por Cristo. Ahora, este juicio nos recompensará por la forma en la que hayamos vivido. El don de la gracia de Dios en la salvación nos libra de haber fracasado en la obediencia, es decir, hemos sido salvos, nuestros pecados han sido perdonados. Pero todos los cristianos deben rendir cuentas por la forma en que vivieron. Es decir, la salvación no nos libra de vivir una vida fiel, de administrar adecuadamente nuestra vida. En este sentido, cuando habla aquí del tribunal de Cristo, el apóstol Pablo, tribunal es una alusión metafórica al lugar en el que el Señor se va a sentar para evaluar la vida de cada uno de los creyentes con el propósito de dar o repartir las recompensas eternas. Era una palabra que se utilizaba para un tribunal griego donde los atletas que habían competido recibían las coronas, los premios, los que habían alcanzado la victoria. Así que no se trata de un lugar de juicio para vida o para muerte. Se trata de un lugar de juicio para aquellos que han vivido bien o que han vivido mal. Aquí cuando habla de lo malo, dice para que cada uno reciba el pago según lo bueno o lo malo, no está hablando de pecado, está hablando de haber vivido bajo la voluntad de Dios o haber hecho nuestra propia voluntad. Está hablando de hice obras buenas o hice obras malas. Luego lo veremos más adelante con el tema de la madera, el heno, la hojarasca o oro, plata y piedras preciosas, que son los materiales con los que nos vamos a presentar a dar cuenta ante la mirada del Señor Jesucristo. Luego tenemos aquí un cuadrito: ¿quién es el más apto para manejar mi vida? La clave de la pregunta aquí está en quien desea siempre lo mejor para mi vida. Ahí la he subrayado. ¿Quién desea siempre lo mejor para mi vida? Por supuesto, tenemos que saber que Jesús siempre quiere lo mejor.
Y esta es una cuestión también de fe, de descansar en el Señor. Muchas veces vienen situaciones difíciles a nuestra vida, no entendemos los por qué el Señor permite ciertas cosas, pero hay escrituras de la palabra de Dios, promesas maravillosas, como las que encontramos, por ejemplo, en Romanos 8, donde se afirma categóricamente que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y no tenéis que buscar mucho. El Salmo 23:6, ¿sabéis qué dice? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así que tenemos dos ángeles guardianes, por así decirlo, de modo tal que el creyente, aún en la enfermedad, aún en situaciones complicadas en el trabajo, aún cuando vienen situaciones fuera de nuestro control y que no comprendemos, el creyente descansa en la promesa bíblica de Dios para el creyente. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Estar en las manos del Señor es lo mejor que nos puede ocurrir. Luego tenemos, ¿quién sabe lo que es mejor para mi vida? ¿Quién sabe? La semana pasada, en nuestros devocionales, hemos hablado sobre la sabiduría de Dios. Por supuesto, el Señor sabe lo que es mejor para mi vida. A veces nosotros hacemos planes, creamos expectativas y entendemos que esos sueños nos van a dar la felicidad. Sin embargo, tenemos que depender del Señor y esperar en Él, porque Él tiene planes concretos para cada uno de nosotros. ¿Quién puede hacer lo mejor para mi vida? Pues lo mejor para mi vida lo puede hacer nada más y nada menos que el Señor Jesús. Por lo tanto, es Él a quien debemos entregar el control, el timón de nuestra vida, como hemos visto más adelante. ¿Qué debo entregar a Cristo? Vamos a ser concretos, vamos a ser prácticos. Estamos hablando de que se deben ver frutos visibles, tangibles en la vida del creyente. Bueno, la primera cita es de Romanos 12:1. Así que os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro auténtico culto. Lo primero que yo debo entregarle al Señor es mi cuerpo, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Bajo el antiguo pacto, vosotros recordáis, Dios aceptó los sacrificios de animales muertos. Eran animales que debían ser degollados y quemados en el altar. Pero a causa del sacrificio supremo de Cristo, los sacrificios del Antiguo Testamento carecen de efecto, de valor en absoluto. Ahora, los que estamos en Cristo ahora, tenemos un único culto aceptable de adoración, que consiste en ofrecernos a nosotros mismos por completo bajo el control de Dios. El cuerpo del creyente que todavía no ha sido redimido, es decir, todavía no ha sido transformado, no ha sido llevado a la gloria, puede ser y debe ser entregado al Señor como un instrumento de justicia y de rectitud. Qué bonito es ver jóvenes, matrimonios, familias enteras entregadas a la justicia y a la rectitud y a vivir para la gloria de Dios. Él desea que nos entreguemos nosotros mismos. Ya no quiere animales, nos quiere a nosotros. Cada día debemos echar a un lado nuestros deseos y seguirle. Debemos poner toda nuestra energía, nuestros recursos, nuestra disposición y confiando en su dirección, hacer su voluntad, hacerlo en gratitud, porque nuestros pecados han sido perdonados. Si antes los animales morían en el altar, ahora el cristiano vive en el altar. Es un altar de un sacrificio vivo, como hemos leído aquí. Os ruego que presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, apartado.
ya no es un sacrificio muerto, es un sacrificio vivo. Hay otra escritura que no la tenéis mencionada aquí, con la que Pablo termina la primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo acaba esta carta a los tesalonicenses haciendo un llamado especial, una exhortación especial y reconociendo que la santificación de estos tesalonicenses era algo sumamente importante. No dependía del poder humano. Él está pidiendo al Señor, y todo vuestro ser, de espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Y esto nos habla de la idea de por completo. El espíritu, alma y cuerpo, no es que Pablo esté pensando que estamos divididos en tres partes, como muchas veces se sugiere. Ese es un tema aparte en el que no nos vamos a detener ahora. Él se está refiriendo a todo el ser de una persona. Todo el ser de una persona debe estar involucrado en Dios. Dios debe formar parte de cada aspecto de nuestras vidas. Es un gran error cuando alguien piensa que puede separar su vida espiritual de todo lo demás, obedeciendo a Dios en algunos sentidos o viviendo para Él solo un día a la semana. A veces somos creyentes de domingo y luego el resto de la semana vivimos como queremos. Eso no puede ser. O somos creyentes en la mañana, en ese momento de intimidad, en la presencia del Señor, en un devocional, pero luego el resto del día nos olvidamos y hacemos lo que nos da la gana. No puede ser. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Luego tenemos Romanos 12:2. Y ahí Pablo dice, no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y aquí tenemos la renovación de la mente. Si en Romanos 12:1 tenía que presentar mi cuerpo, en Romanos 12:2 me dice que tengo que presentar mi mente. Debo cambiar mi manera de pensar. La conversión y la santificación son la renovación de la mente, un cambio de las cualidades del alma, el progreso en la santificación, morir más y más al pecado y vivir más y más para la justicia, llevando a cabo esa obra renovadora que se va a perfeccionar en la gloria. El gran enemigo de esta renovación es conformarnos al modelo del mundo, a las filosofías del mundo. Cuidémonos de formarnos planes para la felicidad como si estuvieran las cosas de este mundo que pasan. No caigamos en la costumbre lo que la carne, la vieja naturaleza me ofrece, preocupado por las cosas terrenales. La obra del Espíritu Santo empieza primero en el entendimiento y eso se efectúa en la voluntad y en los afectos y en la conversión hasta que hay un cambio de todo el hombre a la semejanza de Dios en el conocimiento, en la justicia, en la santidad de la verdad. Así pues, ser piadosos es presentarnos a Dios con todo nuestro ser. Efesios 5:15 al 16, Pablo nos habla aquí de la necesidad de presentar el tiempo, mi tiempo. Dice, tened pues cuidado de vuestra manera de vivir, ya no viváis como necios, sino como sabios, y aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí es vivir con precisión, con minuciosidad, con gran cuidado, vivir con la sabiduría de la santidad, no como un necio, sino el necio que rechaza, el impío que niega, que es incrédulo y que hace obras abominables que traen consecuencias dramáticas a su vida. El necio que vive separado de Dios. No viváis como necios en contra de la ley de Dios, sin comprender la verdad, sino
aprovechando el tiempo como sabios. Y la palabra tiempo allí denota una temporada específica de duración determinada, es decir, aprovechando cada oportunidad. Debemos redimirlo. El tiempo es vida y debemos aprovecharlo bien y aprovecharlo para la gloria de Dios. Y luego 2 Corintios 9, 6 al 7. También un pasaje muy interesante aquí, donde el apóstol Pablo está hablando sobre la manera de ofrendar. Y dice el versículo 6, esto digo, el que siembra escasamente también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno dé como haya propuesto en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama a quien da con alegría. Y aquí tiene que ver con mi dinero. Debo presentar todos mis bienes. Debo presentar todos mis bienes. Así que es el principio obvio, evidente de la agricultura. La cosecha va en proporción directa a la cantidad de semilla sembrada. Y en este sentido, Dios quiere que administremos lo que nos ha dado. Y alguien dijo que precisamente es a través de esa administración donde mostramos nuestra verdadera espiritualidad, el alcance de nuestra fe y cómo dependemos del Señor para las situaciones de la vida. Si un creyente generoso da por fe y confiando en Dios, con el deseo sincero de producir la bendición más grande que sea posible, esa persona también recibirá el mismo tipo de cosecha en términos de bendición personal. Dios da el crecimiento conforme también a cómo invertimos en su reino en todo sentido. Si se invierte poco, se recibe poco. Si se invierte mucho, mucho habremos de recibir. Estamos ya terminando y tenemos una entrega diaria a Cristo. Romanos 12:1 nos exhorta a entregar nuestros cuerpos a Cristo. La siguiente oración puede servir de modelo para esa entrega cotidiana. Señor, me entrego a ti. Toma mi mente y lo que pienso, toma mis ojos y lo que veo, toma mis oídos y lo que oigo, toma mis labios y lo que hablo, toma mi corazón y ve mis actitudes. Toma mis manos y lo que hago, toma mis pies y a dónde voy. Toma mi cuerpo, es tu templo. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Así que como veis, es una hermosa oración modelo. Yo en los devocionales suelo terminar mis devocionales con una oración escrita. Y es una buena costumbre o escribir oraciones y repetirlas y releerlas de cuando en cuando. ¿Cómo vamos a rellenar el falso y verdadero entonces del comienzo? ¿Tengo el derecho de controlar mi propia vida? Obviamente que no, porque ya hemos visto que el derecho lo tiene el Señor. Si rindo el control de mi vida a Cristo, Él me quitará todas mis diversiones. Absolutamente falso. Creemos que la vida cristiana es una vida llena de alegrías, de satisfacciones y de gozo, aunque haya que sufrir, aunque haya padecimientos y aunque las lágrimas formen parte de aquel que va llevando la semilla, pero va a volver con gozo trayendo sus gavillas. Yo sé cómo manejar mi vida, nadie más tiene derecho a mandarme. También es una declaración completamente falsa. ¿Cómo vamos a manejar nosotros nuestra vida con nuestra escasa sabiduría? Hemos sido creados para vivir bajo el control de otro. Lo que pasa es que Satanás nos instó a rebelarnos y a querer asumir el control, y así nos ha ido a la humanidad. Gracias a Dios que envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para rescatarnos y darnos vida. Tenéis en la columna derecha el repaso de la lección para esta semana, venciendo el temor. A veces hay personas que tienen miedo a entregar su vida enteramente a Cristo. Y algunas razones son las que están colocadas aquí.
Temo que Jesús realmente no entienda mis problemas, temo que Cristo me mandará a hacer algo que no puedo cumplir, temo que Cristo no me dejará casarme con la persona que me hará feliz. De esto a veces los jovencitos, adolescentes o jóvenes tienen lucha con esto. Temo que Dios me quitará mis amigos y diversiones, temo no poder cumplir. Y entonces hay un pasaje de Primera de Pedro 5, 6 al 7, donde vamos a encontrar una respuesta para quitar esos temores de nuestras vidas. También aquí hay un autoexamen para marcar qué de estas cosas pueden estar obstaculizando que el Señor sea Señor en mi vida, que Él lleve adelante su voluntad. A veces son las ambiciones, los amigos, el trabajo, la familia, mi propio carácter o diversiones que de pronto controlan mi vida. Y esto es algo con lo cual muchos hemos tenido que luchar en algún momento de nuestra vida y a veces enfrentamos también. ¿Qué áreas específicas le falta entregar al control de Cristo? Y finalmente la sugerencia de aprender de memoria Gálatas 2:20. Así que así hemos llegado al final. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a quitar el silencio por si alguno quiere compartir o hacer alguna pregunta o algo de su experiencia personal que sea de provecho para los demás. Agradezco.